Cuando era niña, pasaba mucho tiempo en Texas con mi hermano, mi padre y mi madrastra. Sin embargo, principalmente me relacionaba con mi hermano y mi madrastra, ya que mi padre, siendo militar, a menudo se iba en largas misiones, dejándonos a merced de la casa en la que vivíamos en ese entonces. A los 5 años nos mudamos a una majestuosa y antigua casa victoriana de 3 pisos, sin contar el desván y el sótano, un verdadero laberinto de habitaciones. Siendo una niña pequeña, disfrutaba de las aventuras explorando los espacios de la casa. En el desván se guardaba el tesoro de antigüedades pertenecientes al propietario de la casa, que se quedaba allí mientras alquilábamos la propiedad, incluida una colección de exquisitas muñecas de porcelana hechas a mano. Perfectamente dispuestas en una vitrina de vidrio a lo largo de la pared trasera, se erguían en sus soportes como un ejército listo para el comando. Como niña que amaba los lazos, las cintas y todo lo femenino, quedé fascinada. Una muñeca, en particular, me cautivó, una magnífica joven pelirroja con ojos esmeralda, vestida con un vestido de seda azul, adornado con un lazo a juego en su cabello. Rogaba a mi padre que me permitiera jugar con ella, deseando abrazarla y participar en sus fiestas de té. Pero él se negaba rotundamente, haciendo hincapié en que su valor estaba mucho más allá de mi comprensión y declarando que planeaba llevarse su depósito después de nuestra partida. Para disuadirme de mirar con anhelo la muñeca, cerró la puerta con llave. Ha pasado un mes y los recuerdos de la muñeca se desvanecieron a un segundo plano, ya que me sumergí por completo en explorar la casa y jugar con mis Barbies en el sótano. Y entonces, un día, al regresar a casa de mi papá, encontré que la muñeca pelirroja estaba en mi cama. Me emocioné, pensando que papá me había regalado la muñeca como sorpresa. Aproveché cada momento para jugar con ella hasta que papá regresó a casa. Al notar la muñeca, papá estalló en furia, me regañó, me dio palmadas y confiscó la muñeca para devolverla al desván. Su decepción se intensificó cuando se dio cuenta de que la puerta del desván seguía cerrada con llave y solo él tenía la llave. No podía entender cómo había logrado abrir la cerradura y mucho menos volver a cerrarla. Concluyó que seguramente había obligado a mi hermano a ayudarme. Pasó otro mes y papá instaló una nueva cerradura en el desván, advirtiéndonos a mi hermano y a mí sobre las consecuencias si nos atrevíamos a subir al desván de nuevo mientras él no estuviera presente. Esa misma noche, al regresar a casa, la muñeca ocupaba nuevamente mi cama, arrojando una sombra de preocupación sobre mí. Lo que antes me traía alegría ahora me causaba temor y angustia. Cuando le conté esto a mi madrastra, su reacción inmediata fue de furia, y me abofeteó en su enojo. Mi hermano y yo intentamos devolver la muñeca, pero descubrimos que la puerta del desván estaba cerrada de nuevo. Recorrimos toda la casa en busca de la llave, que estábamos seguros de que habían escondido, pero al final nos dimos por vencidos y encerramos la muñeca en la habitación. Aquella noche, cuando papá regresó a casa, temblaba de miedo. No dijo ni una palabra ni a mí ni a mi hermano, solo dio la breve orden de irnos a nuestras habitaciones y quedarnos allí. Durante otra de sus ausencias, no fuimos a despedirlo a la base. En su lugar, pasamos una noche silenciosa en nuestras habitaciones. Pasé la noche reflexionando sobre cómo la muñeca había llegado a mi habitación. Más tarde, cuando me estaba quedando dormida, una débil melodía de una caja de música me despertó. Al sentir algo cerca de mis pies, estiré la mano hacia abajo, esperando el cálido abrazo de mi gato, pero me encontré con un puñado de cabellos. Sobresaltada, encendí la luz y vi una escena surrealista. Mi habitación estaba invadida por muñecas del desván, estaban sentadas en una mesa de té, yacían en la cama y estaban esparcidas por toda la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y apareció mi padre en el umbral, claramente esperando que fuera al desván por la muñeca. Con solo echar un vistazo al espeluznante montón, me agarró y salimos corriendo de la casa, seguidos por mi hermano y mi madrastra. Hasta el día de hoy, mi padre guarda silencio sobre este incidente.
Sin embargo, la esencia de esta historia radica en la historia de la muñeca pelirroja. La leyenda cuenta que el propietario original de la casa, devastado por la pérdida de su hija a una edad temprana, encargó muñecas hechas a su imagen, utilizando su cabello y ropas reales. Estoy convencida de que era el espíritu de esa niña pequeña, porque en su presencia nunca sentí peligro, solo un profundo anhelo de compañía. El año pasado, mi sobrina recibió como regalo una pequeña muñeca. Fue regalada por un miembro de la familia que no tiene una muy buena reputación entre nosotros. En el pasado, esta persona intentó usar trucos de brujería locales contra mi familia. No es que yo creyera mucho en eso, pero aún así es familia. Así que mi hermana estuvo de acuerdo y nos llevamos la muñeca a casa. Antes de eso, todo estaba bien en la casa. Mi habitación está al lado de la sala de estar y las otras habitaciones están un poco más lejos. Cruzando la sala de estar en el pasillo, solo llegaba en vacaciones y ya había estado allí una semana. Todo estaba normal. Desde el piso de arriba, escuchaba mucho ruido. Tenemos un perro allí, y también ruido de los vecinos, porque mi habitación está justo sobre su patio trasero. En la noche que trajimos la muñeca, todo estaba tranquilo porque era el día después de Año Nuevo. Todos dormían después de la celebración, y yo estaba sentado frente a mi computadora portátil hablando con amigos. De repente, escuché pasos justo fuera de la puerta de mi habitación. No me sorprendió, pensé que podría ser el esposo de mi hermana. Eran pasos pesados, como de botas o zapatos de hombre. Parecía que cruzaban el pasillo, luego la sala de estar y terminaban en la cocina. Luego escuché el sonido del agua en el fregadero de la cocina y el sonido de los platos siendo lavados. Eso fue extraño, porque eran las 5 de la mañana, pero podría ser alguien lavando biberones. Seguí escuchando. Después de 5 minutos, escuché que el parque infantil de mi sobrina estaba siendo arrastrado desde el pasillo, donde se guardaba, hacia la sala de estar. Era un sonido muy característico, y estoy 100% seguro de que eso fue lo que escuché. El ruido continuó durante unos 10 minutos o algo así. Le escribí a mi hermana para asegurarme de que todo estuviera bien, pero no obtuve respuesta. Después de eso, seguí escuchando esos pasos. Mi perro estaba muy nervioso y ladraba hacia mí cuando intentaba abrir la puerta para ver qué estaba pasando. Así que simplemente me quedé en la habitación. Comprobé la hora, eran las 5 de la mañana y los sonidos aún continuaban, hasta que de repente cesaron. Me dormí, tratando de no pensar demasiado en eso. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó por teléfono y me dijo que saliera de mi habitación. Así lo hice, salí al pasillo, donde estaban mi madre, mi hermana y su esposo. Mi hermana me preguntó si había puesto el cochecito de mi sobrina frente a la puerta de su habitación y si había movido el parque infantil. Le respondí que no, y les conté sobre todos los ruidos que había escuchado la noche anterior. Pensé que no me creerían, pero resultó que cuando mi hermana salió de su habitación por la mañana, descubrió que el cochecito había sido movido. Lo colocó en su lugar y fue a buscar las botellas de leche para bebé, luego regresó a la habitación. Después, su esposo salió a tomar agua y volvió a encontrar el cochecito frente a la puerta. Lo volvió a poner en su lugar, y al regresar, le preguntó a mi hermana por qué había puesto el cochecito frente a la puerta de la habitación. Notaron que en esta situación había algo muy extraño. Ella vio mi mensaje de ayer y decidió llamarme. Empezamos a preocuparnos un poco, y cuando agarré al azar la muñeca que estaba en el cochecito, noté que emanaba un fuerte olor a saliva seca. Era repugnante. La noche anterior no estaba allí y nadie la había tocado. Todavía estaba en su envoltorio de regalo. El esposo de mi hermana se asustó por este hecho y decidió tirar la muñeca. Esa noche todo volvió a estar tranquilo. Juro que esta historia, por más increíble que suene, como una historia inventada sobre una muñeca espeluznante,
es 100% verdadera y aún me asusta hasta el día de hoy. Las cosas extrañas empezaron a pasarme hace cerca de un año. Me mudé a un nuevo apartamento y llevé mis muñecas de porcelana de la casa de mi madre. Las muñecas habían estado conmigo desde que tenía 5 años. Todos me decían que eran malvadas, pero yo no les creía. En fin, metí las 7 muñecas en una caja y las dejé en una habitación libre. Después empecé a tener pesadillas, al principio 1 o 2 veces por semana. Con el tiempo, empezaron a ser casi todas las noches. Nunca antes había tenido este tipo de pesadillas en toda mi vida. Eran verdaderas pesadillas extremas. No entendía qué estaba pasando y me agotaba constantemente por la falta de sueño. Luego comencé a escuchar un ruido rasguñador, proveniente del interior del armario o desde afuera de mi habitación tarde en la noche, pero nunca lo escuchaba durante el día. Durante este tiempo, apareció una sombra oscura y borrosa en el techo y se deslizó hacia mi habitación, luego desapareció. Lo último que pasó antes de que contara a alguien sobre los extraños sucesos fue que vi reflejado en la base de mi lámpara un rostro parecido a uno demoníaco. Me miraba. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos y no era claro como un rostro humano, pero definitivamente era un rostro. Apagué la luz, lo ignoré y volví a intentar dormir. Al final, hablé con una mujer en el trabajo, una testigo de Jehová, sobre todo lo que había estado pasando. Ella me dijo que algo en mi casa estaba causando problemas. Al principio no creía del todo que fueran las muñecas, pero al final del fin de semana las tiré a la basura porque necesitaba hacer algo para que todo eso se detuviera. Las muñecas costaron cientos de dólares, pero no iba a arriesgarme. Esa noche tuve una pesadilla horrible sobre ellas. Las muñecas estaban en la casa de mi abuela, donde estaban originalmente, y habían matado a mi gato. En el sueño encontré su cuerpo en el fregadero de la cocina. Ahora mi gato está vivo, pero siempre lo reviso para asegurarme de que esté a salvo. Han pasado más de 9 meses desde que me deshice de las muñecas y desde entonces no he tenido pesadillas, no he escuchado ruidos extraños ni sentido presencias sobrenaturales. Me siento más fuerte y saludable y de vez en cuando rezo pidiendo al Señor que me proteja a mí y a mi gato. Todo se detuvo después de que tiré esas muñecas. Ahora sé que no debo ignorar lo que sucede y debo conectarme más con mi lado espiritual.